colaborar. Ya lo saben, es nuestra sugerencia de hoy. Seguimos hablando del tiempo y nos lleva hasta la comarca del Sobrarbe. Vamos a ver cómo están las cosas en Bielsa. Y ahí lo vemos, Laura, con un paraguas totalmente nevado. Pues, hola Alba, buenas tardes. Me hace mucha ilusión contar esto porque es algo que no me había pasado todavía. Esto no es nieve. Acaba de pasar una nube. Y ahora mismo una vecina de Bielsa me ha dicho que a esto se le llama matacabras. Es hielo en realidad, pero no sé si lo podéis ver, me he quitado los guantes para que se pueda apreciar un poco mejor la textura. Se le llama matacabras y ha sido nada, una nube que ha pasado y en 3 minutos nos ha dejado esto y también se nota en la nieve. En la nieve, bueno, no sé si a cámara se puede apreciar, al ojo humano perfectamente, pesa más que la nieve, claro, porque es hielo. Entonces se queda como si hubiera llovido, pero en realidad también se queda allí esta bolita de matacabras. Es algo que me acaba de contar Isabel, que es vecina aquí de Bielsa y con la que estamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que, claro, yo le he preguntado así, ¿por qué se llama? Claro. ¿Por qué se llama matacabras, verdad? Claro, pues, ¿por qué debe de ser? Yo creo que el propio nombre lo dice, ¿no? Lógicamente la explicación, me supongo que tampoco lo sé, será porque les haría más bien daño al ganado en el monte. Claro, ya hace frío, ¿no? De por sí en la montaña de invierno, pues si encima cae algo de esto, sí, se mueren de... Son como bolitas así de hielo sueltas. Sí, es muy curioso. La verdad es que yo no lo había visto nunca y Isabel me ha dicho, chica, ¿cómo puede ser que no lo hayas visto nunca? Yo pues te lo prometo, que no me había pasado nunca. Además, al ojo parece que nieva, pero luego te fijas y realmente no es copo. No es copo de nieve. Es más pesado, más pesado. Bueno, que hemos guardado estos pequeños matacabras en el paraguas de Isabel. Ahora cuando vayas a ponértelo intentas sacudirlo antes porque si no luego te acordarás de mí todo el día. No te preocupes. Bueno, la cuestión es que quería que vierais también, tenemos por aquí una mesa, que la hemos visto hace unos minutitos, y aquí también se ve el matacabras que ha caído. Esto ya es la nieve reducida, es decir, que en realidad cayeron más centímetros. Más o menos calculo que un grosor entre 10 o 12. Entre 10 o 12 centímetros. Todo el día de ayer y empezó ya la noche, anteayer por la noche. ¿Y algún percance por la nieve? No, bueno, los niños ayer no tuvieron transporte escolar, pero claro. Por ejemplo hoy que han abierto el túnel, los accesos están limpios y sin ningún problema. Que eso también es noticia, ¿eh? Que está abierto por fin el túnel de Bielsa después de las obras, de esa fase de reparación, y lo tenemos abierto. Yo quería saber también si ha hecho frío estos días, porque ahora estamos a 2 graditos y tenemos una alerta amarilla por bajas temperaturas que se activa esta noche a las 12, se lo cuento a Isabel y de paso se lo cuento a ustedes también, y que durará hasta mañana a las 10 de la mañana en todo el Pirineo Ostense. Entonces, 6 graditos bajo cero, fácil que se cojan. Estos días de atrás hemos llegado a más, hemos estado hasta a -8 y en la boca del túnel los trabajadores estaban a -10. Entonces es, bueno, normal. Yo creo que sí que se pueden alcanzar. Claro, normal. Ella, es que claro, los que viven aquí conocen el medio. Claro, y ha mirado arriba y ha dicho, mira una estrella. Una estrella, esto quiere decir que mucho frío no va a hacer. No, al revés, que si se ven estrellas y se queda despejado hará más frío. Ay, perdón, lo había entendido yo al revés. No. Me imagino que las temperaturas caerán si se queda despejado. Si está cubierto, igual mantenemos solo hasta -2 o -3. Porque las nubes nos hacen ahí un colchoncito, ¿no? Eso bueno, colchón, un techo más bien. Y no deja que las temperaturas caigan tanto. Pues nada, Isabel, gracias por tu aportación y te emplazo a que te quedes, que en unos minutos tenemos aquí una sorpresilla. No voy a decir más, que me gusta hacerme la interesante, como... Claro que sí. Yo solo quiero que sepas una cosa, Alba, que ya tengo claro lo que quiero que me regales para Reyes. Nada, es una tonterieta, ¿eh? Un detalle, quiero una de estas, he pensado que me vendría genial y además... Creo que me sienta maravillosamente. ¿Cuál de las dos te gusta más? A ver, la verde, ¿no? La verde, me gusta la verde, sí. El rojo pasión también está bien, pero esta verde, yo creo que, oye, más 6.000 euritos, ¿eh? Una cosa que te lo puedes permitir, Alba, te lo puedes permitir fácilmente. Y nada, yo me siento maravillosamente aquí, así que quiero una de estas, ¿eh? Apúntalo. Lo que nos decía Isabel es que ellos ya están acostumbrados a que pues haga frío, nieve, matacabras, llueva, hielo, todo lo que sea. Suri, ven, Suri, ven. Ven aquí, Suri. Me echa una amiguita que viene por aquí ahora. Suri, sube. Suri. Mira que se escapa con el dueño. Suri, ven para acá. No me hace caso, no quiere venir. Bueno, que aquí están acostumbrados al frío, pero en Bronchales, en la Sierra de Albarracín, donde ha estado esta mañana nuestra compañera Eva Hinojosa, pues también están acostumbrados y el frío no perdona ni siquiera la asistencia a misa. Y lo van a ver. Veo que aunque haya nevado, ir a misa no perdona. La fe mueve montañas, ¿eh? Hoy un día malo para ir a la iglesia aquí en Bronchales. Claro que sí que mueve montañas, por eso venimos. A ver si se mueve un poco más. Hoy ya las botas no hay que dejarlas. No, las botas, los guantes, bufanda, todo lo que haga falta. Las he visto caminar con dificultad, peligroso, ¿no? No sé, con dificultad, con miedo, con precaución. La veo bien equipada para la nieve. A ver esas botas. Oye, estas botas son de Ordago. En mi pueblo. ¿La mayor nevada en este pueblo que usted recuerda?
Pues yo cuando era muchacha había 1 metro por lo menos y más. Bueno, estamos con el párroco, así que hay que preguntarle, ¿año de nieves, año de bienes? Normalmente sí, además se beneficia a toda la sierra se beneficia con la nieve, vamos, es normal. No, los años que han sido muy secos, pues han sido años muy malos para todos. Buenos días, esa pala ya en el invierno la mejor amiga aquí, ¿no? Sí, ya lo creo. Todas las mañanicas a quitar la nieve. Uy, todas las mañanas ahora a quitar nieve. Si no, casi no podemos salir de casa. O sea, que va a ser buen año, ¿o qué? Ya veremos a ver. Hasta el final de la corrida ya vemos lo que pasa. Pues estamos aquí mirando la temperatura, pero no la veo bien. A ver, caballero, ¿usted qué tiene mejor vista que yo? Hay 3 grados ahora bajo cero. 3 grados. Así salen de buenos los jamones aquí en Bronchales. Y el chorizo. ¿Y el chorizo? Sí. Y para pasar el invierno lo mejor. Lo mejor, el chorizo y una bota de vino. Aquí el miedo que tenemos ahora es que se hiele esto y se líe una pista de hielo en Bronchales. Una pista de hielo y que la juventud y sobre todo la gente mayor no pueda funcionar por las calles y lo que hacen es talegazo va y talegazo viene. Hola, buenos días. Buenos días. He venido a comprar unos cerdos. ¿A comprar unos cerdos? Sí, señora. Que son buenos aquí. Los matan aquí y los bajamos a Cella para hacer allí el embutido y los jamones, todo eso, sí. Pues se han arriesgado, que está la carretera... Está un poco fastidiada, sí. A ver, llevan cadenas en los pies, que me han dicho que no, aquí... en los pies no, yo llevo buenas botas, no. O sea, que se llevarán los cerdos, almorzarán aquí en Bronchales. Hemos almorzado ya. ¿Y qué nos recomienda? Que almorciza en ese bar, que hacen unos bocadillos muy buenos. Cuidado, pero ve a una vecina de Bronchales, cuidado, que vas a resbalar, que resbala todo un montón. Ten cuidado. No. ¿Cómo que no? No. A ver, que luego llegan... Peligro, mira. ¿Qué llevas en Mira los lo pies? que tengo. Unas cadenas para el hielo. Cadenas para pies. Para el hielo, igual que llevan los coches, que llevan... Entonces, llevas las cadenas y vas por el hielo y no patinas. Es que aquí hay días que tienes de 10 a 15 centímetros de hielo, tienes, pero todo. O sea, vayas a comprar, vayas al otro sitio, de 10 a 15 centímetros de hielo. Si tiene uno de los pies fríos, tiene frío todo el cuerpo. Y así no... Así es como pasan en Bronchales el invierno, bien abrigaditos. Así es como hay que pasarlo. Y cuando hace frío en Bronchales, donde se está bien es aquí en casa de Juan Luis, porque vaya estufa, ¿eh? Una estufa estupenda. Yo gasto rebollo. Madera de rebollo. Madera de rebollo y pino. Y aquí se está de categoría. Se está muy bien y además... Y además os voy a hacer un regalo para el programa, un chorizo de ciervo, envasado al vacío. Pues muchísimas gracias. Precioso. Y casero. Y casero. Por mi atuendo seguro que adivinan que estoy en la nieve, pero si bajamos un poquito más el plano, ven que hemos venido hasta Valdelinares, el municipio más alto de España, a 1.692 metros de altitud. Me voy a ir hacia adentro para ver cómo pasan el día sus vecinos y lo vemos enseguida. En unos minutos, Aragón en abierto. Si son de los que suelen utilizar el autobús urbano en Zaragoza, sepan que a partir del próximo año van a encontrarse con abonos, tarjetas y billetes el doble de caros que el precio de la vida pautado por el IPC. Una subida que no ha sentado muy bien a los usuarios.